La educación superior o universitaria es una institución creadora de profesionales, herramienta fundamental para la generación de conocimiento e investigación. Una sociedad educada suele ser menos conflictiva, más propensa a cultivar los valores democráticos y fundamentalmente más dispuesta a la innovación, a la creación de ciencia, tecnología y artes. La universidad es, por excelencia, el espacio de socialización y formación de ciudadanos para el trabajo y para la vida. Dos invitados para hablar sobre la educación en Colombia, aquí en nuestro programa Ágora a través de Teleantioquia. Son ellos Juan Carlos Pérez, Jorge Herrera, bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación y por su tiempo para nuestro programa en Teleantioquia. Primera pregunta, ¿qué es la educación superior? Muchas gracias por la invitación. La pregunta es muy válida porque normalmente cuando hablamos de educación superior pensamos solamente en las universidades. Sí. Y el concepto de educación superior es un concepto mucho más amplio en Colombia a partir de la Ley 30 de 1992, donde se reglamenta toda la formación técnica, tecnológica y profesional. Entonces, cuando hablamos de educación superior, estamos hablando de todas esas modalidades que tiene la educación después del bachillerato y que permite entonces a las personas formarse como profesionales en distintas modalidades, lo técnico, lo tecnológico y lo que llamamos propiamente lo universitario, para recoger así toda la formación profesional. ¿Y cuál es el objetivo de la educación superior? César, dos complementos también allí a lo que enunciaba Juan Carlos. En la parte de la formación es también lo que entendemos por el concepto de formación de actitudes y capacidades de las personas que deben de dar las instituciones para que puedan transformar la sociedad. Y en esos objetivos ahí está obviamente también la transformación del conocimiento, la generación del conocimiento que están llamados a hacer las instituciones de educación superior. De igual forma la generación de la cultura, que es parte también de los objetivos primordiales, y un elemento también que siempre predomina desde la misma Ley 30, la formación integral de las personas para que sean profesionales capaces de transformar la sociedad, desde lo cultural, lo tecnológico, lo científico. Y en esa cobertura, en ese recorrido que enunciaba Juan Carlos, estamos hablando que desde lo técnico, tecnológico, lo profesional, el posgrado que confiere especializaciones, maestrías y doctorados, estamos hablando cerca de una población de 2.400.000 personas que están inmersas en todo este sistema. Si nos ponemos en los zapatos de un televidente, pongámosle un nombre, don Guillermo. Don Guillermo está en su casa, don Guillermo no pudo acceder a la educación superior porque estaba en un pueblo y no había podido, por sus recursos, estar. Tiene un hijo de 18 años y siempre en la cabeza de don Guillermo está: mi hijo estudie, hijo estudie. ¿Para qué estudiamos en Colombia? Es don Guillermo, ¿por qué quiere que su hijo estudie? La educación es un derecho y ese es el punto de partida. Cuando nosotros estamos hablando de que la gente se eduque o educar a la población colombiana en este caso, estamos hablando de un derecho fundamental de cualquier ciudadano por la Constitución del 91. Entonces partimos primero de un derecho, partimos de calidad de vida. El estudio es un símbolo o el estudio es una significación de lo que es calidad de vida y el desarrollo del ser humano. Nosotros como personas tenemos que desarrollarnos integralmente en lo corporal, en lo social, en lo relacional, en lo cognitivo, y ahí en lo cognitivo aparece
el conocimiento y lógicamente lo espiritual. Entonces, cuando estamos pretendiendo que este señor quiere que su hijo estudie, es porque quiere que esa persona tenga un desarrollo integral y que la parte del conocimiento, lo que llamamos la parte cognitiva, le permita una presencia y un aporte mucho más estructurado, mucho más profesional, pero también entendiendo que el concepto de educación no se queda solamente en lo profesionalizante, sino que seguramente también lo hablaremos ahora en esa formación para el trabajo que permita que las personas puedan tener un vínculo, una relación con el trabajo, con lo laboral, y así complementarnos de alguna manera con ese desarrollo integral. Pero don Guillermo lo que busca es que su hijo estudie para que tenga un buen trabajo. Es que ahí complementando con lo que dice Juan Carlos, hay un elemento importante. Si nos trasladamos década de los 70, de los 80, las exigencias del mercado laboral han cambiado mucho. Antes era suficiente, hablo de la década de los 70, para habilitarse para un trabajo, tener bachillerato, y teníamos unas tasas de cobertura de la formación profesional, hablo de la universitaria, de 4 o 5%. Ya el contexto, las demandas del conocimiento, los mismos cambios del entorno han exigido que las mismas empresas requieran profesionales para que solucionen las dinámicas al interior de sus organizaciones. Para ello han demandado también la formación profesional. Entonces es importante que don Guillermo, sobre todo cuando está pensando en la formación de su hijo, es obviamente pensando también en la calidad de su futuro, porque no va a ser suficiente hoy que se habilite para que un trabajo con calidad, con una formación de bachiller, es necesario ya entrar a insertarse la dinámica de la educación superior en los ciclos que estábamos hablando ahorita, técnico, tecnológico y ya todo el ciclo profesional que ofrece la universidad. ¿Una persona estudia para tener un mejor trabajo o para generar un conocimiento tal que permita que nuestra vida y nuestro mundo sea mucho mejor? Yo creo que una persona estudia para adquirir un conocimiento que le permita generar valor agregado en su trabajo y en consecuencia ya tener una mejor calidad de vida para su formación y su desempeño en su vida en sus diferentes dimensiones. Esa misma pregunta, ¿una persona estudia para tener un mejor trabajo o una persona estudia para aportarle desde el conocimiento a la actividad en la que está trabajando? Yo creo que todo el mundo y los jóvenes de hoy no están solamente pensando en el concepto del trabajo, de una vinculación laboral. Hay muchos proyectos de emprendimiento, hay muchos proyectos de crear sus propias organizaciones. Entonces las personas hoy buscan que el estudio se complemente con una visión que ellos tienen de la vida. Nosotros nos formábamos para ser empleados, para trabajar en una empresa. Usted le dice al joven de hoy, venga, se tiene que vincular, y lo primero que dice es, no, yo no me quiero vincular, yo quiero tener mi propia iniciativa, yo quiero tener mi propio emprendimiento, yo quiero desarrollar esta iniciativa, y por eso vemos a los jóvenes presentándose hoy a tantas convocatorias, a tantas iniciativas del gobierno nacional y a nivel internacional. Porque lo que los muchachos están buscando hoy, la gente está buscando hoy, es que el estudio sí sea realmente algo importante en su vida, pero no necesariamente en términos de conocimiento. Hoy formarnos es desarrollar unas competencias, unas capacidades. Antes el título lo era todo. Yo soy titulado, yo ya tengo un título profesional. Y el título me decía que yo estaba con un conocimiento. Hoy no es solamente el conocimiento. Hoy se requieren unas competencias que van por el meridiano de las actitudes, que van por el meridiano de las habilidades y que recoge también el conocimiento. Pero ni educación superior ni educación hoy es igual simplemente adquirir conocimiento. Y el sistema en Colombia de educación superior, tanto privada como pública, está pensada en ese sentido, en darle conocimiento a esa persona que lo quiere adquirir. Lo que pasa es que en Colombia hay dos sistemas de educación, diría yo. El sistema tradicional, que es el del Ministerio de Educación Nacional, que tiene una ley 115, que es la Ley General de Educación, y tiene una ley 30 de Educación Superior. Y eso es como lo bonito, lo juicioso, lo que tiene trascendencia para muchas personas. Pero no se nos puede olvidar que también en el mundo hoy hay todo un sistema de formación de educación para el trabajo y el desarrollo humano, que no va
ligado directamente al sistema tradicional, sino que es la formación por competencias, donde aparecen programas como los técnicos laborales, para que esas personas lleguen directamente al mundo del trabajo de una manera mucho más ágil. Y ese sistema de formación para el trabajo inclusive está ligado muchas veces al bachillerato. Y después esas personas que se forman en técnicas laborales se pueden venir a continuar aquí en la educación superior. Entonces, si quisiéramos hablar hoy en Colombia de la educación y de la educación superior, hay una educación profesionalizantes para títulos de pregrado y de posgrados, y hay una educación para el trabajo y el desarrollo humano. El mundo está haciendo un llamado muy grande a esta figura, no todo tiene que ser a través de títulos. Y aquí estamos dos personas de la vida universitaria, y de pronto nos pueden hasta colgar por lo que yo estoy diciendo acá, pero es que el mundo del trabajo está llevando a que haya una articulación, y hoy hay propuestas de ley inclusive que están diciendo, cuando usted sea bachiller, ya salga con una técnica laboral, porque usted durante el grado 10 y 11 puede desarrollar una técnica laboral que al ser bachiller ya tenga una competencia para irse al mundo del trabajo. Y cuando ya está en el mundo del trabajo, venga y articúlese, y ahí sí podemos hablar de un verdadero sistema educativo que articule la educación para el trabajo con la educación que llamamos profesionalizante o de los tradicionales títulos que tanto nos gusta todavía en Colombia y en algunas partes del mundo. ¿Qué piensa usted de ese tema? Es que hay un elemento ahí que tenemos que integrar en nuestro sistema como sociedad. Uno es la articulación del sistema educativo con todo el tejido empresarial, y me explico con ello. Si nosotros miramos la formación profesional, va desde el ciclo del técnico profesional hasta el doctorado. Pero si miramos el técnico y el tecnólogo, para el tejido empresarial no es muy atractivo. A veces hasta se mira un poco peyorativo esos niveles de formación, porque el mismo estudiante quiere ser profesional para obviamente llegar a tener unos mejores niveles de calidad de vida. Ejemplo, los doctores, nosotros en nuestra sociedad ya venimos creciendo en la formación doctoral, pero lastimosamente los doctores deberían estar empleados en el sector productivo, y el tejido empresarial no valora ese tipo de formación. Entonces lo que encontramos es que la mayoría de los doctores que estamos formando en nuestro sistema se están empleándose en las universidades para asegurar esa transmisión del conocimiento. A diferencia de Europa, que en Europa, por ejemplo, la formación técnica y tecnológica sí es muy bien ponderada, porque esos son los que están llamados a generar las transformaciones tecnológicas en las organizaciones. Aquí no sucede eso, todavía nos falta generar esa articulación del sistema educativo con el tejido empresarial, porque todavía hay unos vasos que no se están comunicando en nuestro sistema, y tiene que ir muy de la mano ellos dos. En los primeros minutos de este programa usted decía, la educación superior es un derecho. Y si es un derecho, sí se puede acceder, todos los colombianos podemos acceder a la educación superior. Pues un derecho que está plasmado en nuestra Constitución. Lastimosamente, de la población, de esa cifra que yo le he dado ahorita, del 100% de los estudiantes que terminan la educación secundaria, solo el 52-53% llega al sistema de educación superior, por diferentes motivos. Unos porque no tienen los recursos, otros porque encuentran un trabajo y se vinculan ya de una manera directa. Casi que el 50%. O sea, casi que estamos dejando el 50% de lado del sistema de educación superior. Y otra cifra todavía mucho más delicada, de ese 50% que está ingresando al sistema de educación superior por la deserción, está culminando solamente el 60%. Entonces me hago entender de la problemática que estamos viviendo nosotros. Uno, toda una fractura que hay del sistema de educación superior con el tejido empresarial. Y la falta de capacidad de absorción de nuestro sistema educativo, que está dejando por fuera casi la mitad del potencialmente de estudiantes para ingresar a la institución, y ahí es donde se empiezan a conformar otra serie de problemáticas sociales que afectan el comportamiento de nuestras ciudades. Y entonces, ¿qué hace ese 50%, esos jóvenes que no entran a la educación superior? Son las otras oportunidades que planteamos ahora de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Por ejemplo, hay la figura de un SENA y de otro tipo de instituciones que están en esas modalidades de educación para el trabajo, acogen hoy a esa población, no a toda, sin lugar a dudas. Pero yo creo que hay unas bondades hoy en el mundo moderno, como es por ejemplo el tema de la virtualidad, el tema de la conectividad, que están posibilitando que la gente vaya teniendo un mayor acceso a la educación superior. Antes, cuando un joven del campo se quería formar, me voy para la capital,
me tengo que ir a estudiar a Medellín, a Bogotá, a Cali, a Barranquilla. Hoy hay muchas estrategias de descentralización donde las universidades y las instituciones de educación superior llegan a través de modalidades como la telepresencia, como la virtualidad, propiciando nuevas formas de estudio. Lo que pasa es que aquí hay que entender que el concepto de educación privada, que es la que prestan la mayor parte de los servicios de educación en este país, pues son costosos, lógicamente, y no debería ser así si hubiera un verdadero respaldo pues, de la parte pública. Lo público no alcanza a cubrir el servicio, no alcanza a cubrir el derecho. Existen las universidades privadas que prestan ese servicio, pero lógicamente hay que ampliar la financiación, el respaldo económico y las formas de hacer educación. Para mí es clave hoy el concepto de conectividad, el concepto de virtualidad y de nuevas metodologías de estudio. ¿Cómo se mide la calidad de la educación en nuestro país? ¿Cómo comparamos la calidad de la educación en Colombia, con Latinoamérica, y con los Estados Unidos, Europa y con el mundo? Esa respuesta cuando regresemos en Ágora a través de Teleantioquia. Hoy en Ágora hablamos sobre la educación superior en Colombia y quedamos con una pregunta para nuestros dos invitados sobre cómo se mide la calidad de la educación en nuestro país y compararnos un poco con Latinoamérica, los Estados Unidos y Europa. ¿Cómo se mide esa educación superior aquí en nuestro país? El primer indicador tiene que ser la pertinencia. ¿Qué tan pertinentes son los programas con las exigencias y las condiciones actuales del mercado? Hay muchas disciplinas y muchas profesiones que ya van desapareciendo y que van apareciendo nuevas oportunidades, nuevos oficios, nuevas realidades. Entonces un indicador claro es la pertinencia, otro indicador muy claro es la presencia de los egresados en el mundo laboral. Creo que hay un factor clave que se mide siempre en términos del Ministerio de Educación Nacional, porque digamos que los egresados son el producto final, el resultado final de la gestión, y la ubicación, la presencia del egresado en el mundo laboral es un indicador bastante importante. Y el otro indicador que considero yo válido es el de la oportunidad, entendiendo hoy la oportunidad no porque yo tenga que salir del bachillerato e inmediatamente tenga que ser profesional, pero sí una oportunidad en términos de la accesibilidad, de las condiciones, de que realmente sí se cumpla con las expectativas de un país que es de regiones, donde las condiciones educativas son muy distintas en las capitales al mundo rural. Entonces hay tres factores que para mí son claros: la pertinencia, el tema de los egresados y su presencia en el mundo laboral y la oportunidad con la que se presta el servicio. ¿Y esas tres variables tienen un ranking para poder compararse con diferentes lugares del mundo? Sí, yo creo que el concepto de la calidad es mucho más amplio y mucho más profundo, sobre todo por las diferentes dimensiones de la calidad. En la década de los 70 se empezó a hablar de la calidad de la educación superior, no solo en Colombia, sino también en el mundo. Y casi que empezaron a adquirir o a transformar los conceptos que se medían en la empresa, de cero defectos, de rigurosos en la dinámica de los procesos, hasta que en el año 98, con la Declaración Mundial de la Educación Superior, se decretó que la educación en el mundo, mire la problemática como es de compleja, la educación en el mundo estaba en crisis. Y ahí donde se empezó a establecer una serie de estrategias por esa ruptura que tenía el sistema educativo, el sistema de educación superior, con las demandas del contexto. Entonces, fruto de ellos han empezado a plantear una serie de mediciones de cómo entender la calidad. Algunas instituciones la han desarrollado desde el punto de vista de la exclusividad, entonces plantean unos criterios rigurosos de admisión, una alta exigencia en la aplicación de los recursos, entonces ahí es donde se miran también y se demuestra la calidad en las grandes inversiones, en los altos niveles de formación de los profesores, en las grandes cantidades de recursos. Eso es un tópico también para mirar la calidad. Pero hoy ya estamos encontrando también otras variaciones adicionales a lo que hablaba Juan Carlos de la cobertura y la pertinencia, pero ya no estamos entrando en la calidad en un componente muy esencial, que es en el proceso formativo del estudiante. Ya los procesos que vienen de calidad desde el Consejo Nacional de Acreditación
el mismo ministerio, ya se empieza a medir la calidad de una manera diferente. Es la capacidad que tiene la institución en generar valor agregado en los estudiantes que tiene. Ahí desaparece el concepto de recursos. Obviamente son los recursos no solo para generar capacidades, sino para generar transformación en el estudiante. Porque ahí se generan una serie de mediciones. Hay unos diferentes rankings que miden, por ejemplo, la calidad desde el punto de vista investigativo. Eso es un tópico. Hay otros que miden también la calidad, que es un concepto que predominó mucho en Colombia, es la calidad de la coherencia. Es una calidad de lo que son las instituciones, fiel a sus principios y objetivos, pero cómo transforman la sociedad. Es otro elemento de la calidad que ha ido emergiendo y ya estamos pasando a una transformación de esa calidad como coherencia, esa calidad como valoración de recursos y capacidades, a la calidad que hacen las instituciones ya en el proceso formativo de los estudiantes. Y sumando todas esas variables, la calidad de nosotros en Colombia, la calidad de la educación superior en Colombia, ¿es buena, regular, mala? Yo me atrevería a decir que la calidad de la educación en Colombia va por un muy buen camino. Sí. Si lo miramos después de la expedición de la Ley 30, a pesar de que todavía no tenemos una cobertura muy amplia, nosotros tenemos en nuestro sistema de educación superior del país 300 instituciones. De ellas el 72% son privadas, 28 públicas. Entonces mire cómo está la concentración allí, sobre todo en el ámbito de las privadas. Y si miramos también en esa calidad, en esa medición de calidad que se refleja a través de las acreditaciones o de programas o de instituciones, de esas 300 solamente tenemos 66 instituciones acreditadas en el país y escasamente un 10% de los programas acreditados de los 6.500 que podemos tener. Entonces, todavía en cobertura de la calidad nos falta un recorrido importante. Pero si lo miramos en perspectiva de ese proceso después de la Ley 30, se puede decir de que hay una evolución interesante en la educación superior. Y cierro con esta cifra, qué pena. Y en temas de matrículas de la educación superior, el 45% de los matriculados están en las instituciones o acreditadas o con programa acreditantes. Mire la concentración que se está generando, pero positiva para el sistema porque se están matriculando estudiantes asociados a temáticas de calidad. Hay más personas interesadas en estudiar en las privadas, un 72%, y en las acreditadas. Hay más instituciones privadas, pero en términos de cobertura, el 49% de los estudiantes están matriculados en las privadas, el 51% en las públicas, debido a que, sobre todo en los últimos años, que el gobierno ha generado ya unas inversiones, no las suficientes, pero sí necesarias para ampliar la cobertura. Y si los miramos ahorita por este efecto de la pandemia, muchas de las instituciones públicas generaron unas campañas agresivas de cero matrícula, no hacer procesos de admisión, entonces eso facilitó mucho la cobertura. Hay más instituciones privadas, pero en términos de cobertura estamos en un 49 privadas, 51 públicas, casi que muy equitativas. Desde el punto de vista de calidad, ¿usted qué piensa? ¿Cómo ve nuestra educación superior en Colombia? Y ahí le sumo algo, todavía hay muchas personas que están pensando que para poder educarse bien, tienen que educarse en otro país por fuera de Colombia. Colombia, sin lugar a dudas, es un buen referente en América Latina. Nosotros permanentemente en nuestras universidades estamos recibiendo poblaciones y personas de otros países y eso ya de por sí mismo es importante. Lo segundo es el reconocimiento de nuestros títulos también a nivel internacional. El estar integrados a estos sistemas internacionales ya con los reconocimientos que eso amerita permite que el estudiante tenga una movilidad importante. Las dobles y triples titulaciones que se van teniendo, como un estudiante nuestro de la educación superior se puede ir a Europa o se puede ir a Estados Unidos, hacer 1 o 2 semestres y reconocerle el estudio que ha hecho acá en Colombia para que esa persona pueda tener el título en Colombia y pueda tener el título en Francia, en España, en Argentina, en México. Esa convalidación de títulos, ese reconocimiento dentro de lo que todavía es importante hoy como es la titulación, muestra la calidad de la universidad y muestra la calidad de la educación superior. Ya hay otros factores que me parecen muy importantes considerar en términos de validación internacional y es cómo nos vamos metiendo en los rankings y en los sistemas internacionales, porque sin lugar a dudas todavía estamos ocupando puestos de segundo nivel en el reconocimiento, si es que le queremos dar una valoración pues al tema de los rankings, tema que es muy cuestionado, pero que en todas las
En todos los sectores económicos hay clasificaciones y quisiéramos que las universidades colombianas sí estuvieran ocupando otros niveles de vanguardia, pero cada año vamos viendo cómo las universidades públicas y privadas de Colombia se van acercando más a reconocimientos internacionales. El valor de lo público hoy en Colombia de las universidades tienen un reconocimiento internacional, que eso por sí mismo también es valioso. Claro, volvemos a esas cifras de lo privado, de la educación superior privada y de la educación superior pública. ¿Cuáles son las cifras? 72, 28. 72 cobertura de las privadas, 28 la pública. Claro, pregunta, ¿es un buen negocio entonces? No lo miramos como negocio. La cobertura que debe dar el Estado en términos de educación superior, como no es suficiente, no alcanza, es cubierta por el sistema privado. Sí. Que lastimosamente ya el esquema de financiación en las públicas es a través del Estado y una pequeña contribución de las familias para acceder a ese conocimiento. En el caso de las privadas, para acceder a ese conocimiento, que es común, que es un derecho, que eso lo plantea la Constitución, es financiada directamente por las familias. Y ahí hay una restricción, hay una barrera de entrada por ese precio de la matrícula, que no todos tienen esa capacidad de acceder allí. Si vuelvo a la pregunta sobre el derecho, si es un derecho, todos deberíamos estar con esa posibilidad de estar en la educación pública. Si fuera un derecho, todo el componente del sistema de educación superior privada, a diferencia de otros países que trabajan muy de la mano con el Estado y el Estado les ayuda y los financia vía proyectos, aquí no se da una financiación directa del Estado a las instituciones privadas. Entonces el mecanismo que tienen de financiación es vía matrículas o vía proyectos de extensión para asegurarse esa estabilidad financiera y la viabilidad en el largo plazo. Y volvemos a hablar de don Guillermo, ¿les parece? Don Guillermo, esta persona que no pudo acceder a su educación superior, pero tiene un hijo de 18 años y sueña con que él sí lo puede hacer. Don Guillermo puede estar frustrado porque dice, ¿qué cifra están dando? El 28% público, el 72% privado. Yo no voy a poder lograr que mi hijo acceda a la educación superior. Pero hay bastantes fondos, hay bastantes posibilidades hoy. Yo a ratos hago la reflexión de que mucha gente que dice que no tiene cómo estudiar es porque le ha faltado recursividad para buscar fondos, para buscar financiación. Pongamos como referente la ciudad de Medellín, que es un gran referente por todo lo que hay de apalancamientos. Hoy aparecen fondos, si me permiten las denominaciones, los fondos de EPM, me aparecen fondos como los de las becas de Sapiencia, aparece todo el respaldo que tiene Ruta N con proyectos de innovación para que la gente desarrolle competencias. Ojo con esto que es muy importante. Hoy el país se está abriendo a nuevas formas de educación y cuando hablamos de nuevas formas de educación, por ejemplo, hoy se requieren programadores en Colombia a todo nivel, de distintas disciplinas. Esa es una nueva competencia que aparece hoy en el mundo del trabajo y estamos a puertas de una convocatoria de MITICS para formar 100.000 personas en Colombia en los próximos 2 años, 2021-2022, en una competencia como la de programación. Lo que hay que cambiar es un poquitico el esquema de don Guillermo. Venga, no todo tiene que ser un título universitario. Hay un sistema de articulación de lo que anteriormente llamábamos inclusive los ciclos propedéuticos, que permiten que la gente vaya escalando paso a paso. Una modalidad técnica laboral, luego una técnica profesional, luego el programa universitario. Y lo que está haciendo el sistema ahora es que se reconocen todos esos estudios previamente. Entonces la gente no tiene que llegar a una universidad a estar 5 o 6 años allá pagada por don Guillermo porque él es el papá que tiene ahí la billetera. No, si yo tengo unos recursos y empiezo en unas modalidades técnicas y tecnológicas que hoy en países como Alemania son tan reconocidos porque la pirámide de la educación en Europa está invertida, tiene más valor la formación técnica y tecnológica que la propiamente universitaria, entenderíamos el sentido de hoy en el país, tener formación muy cualificada en el nivel técnico, en el nivel tecnológico. Y a partir de ahí, cómo se puede avanzar y cómo se puede articular. Pero no todos tenemos que ser profesionales. No todos tenemos que tener un título universitario para decir que estamos en la educación superior. Y eso es un cambio en el paradigma de la mente de los adultos y de invitar a don Guillermo y a muchos otros Guillermos
para que pensemos que la oportunidad está en esas opciones de financiación, de becas, de proyectos que hoy existen para formar en distintas modalidades, en distintos campos y en distintas profesiones, porque muchas de las profesiones que hoy se están dando ya no van a ser necesarias por ahí después del 2025. ¿Cuántas carreras nuevas van apareciendo en el medio? Y eso es lo que hay que invitar a don Guillermo, para que con sus hijos vean esas nuevas opciones de programas de desarrollo de competencias, distinto a las tradicionales carreras universitarias. Hablamos de la educación superior en Colombia, hacemos una pausa y ya seguimos aquí en Ágora a través de Teleantioquia. Seguimos en Ágora a través de Teleantioquia hablando sobre la educación superior y hemos puesto un ejemplo de un señor de unos 50, 60 años que tiene a su hijo y que quiere que él acceda a la educación superior. Hemos ya tenido diferentes consejos para don Guillermo. Pero también a don Guillermo le pueden llegar comentarios como, ¿sabe qué? Lo mejor es que su hijo estudie en una universidad privada porque en la pública eso está lleno de paros, se va a demorar mucho. Don Guillermo quiere en su corazón que su hijo estudie en una privada. Ese es otro mito. Realmente hoy, cuando uno mira los estándares y mira las condiciones de acreditación de programas y de universidades, la pública le gana un escenario importante a la privada en clasificación de las mismas universidades. En el caso de Antioquia, en los últimos rankings, siempre figura como primera universidad en Antioquia la Universidad de Antioquia. Y eso es bien significativo. Lógicamente, hay unas circunstancias de vida diaria, de cómo sostener un estudiante en una universidad pública, pero hay que reconocer, y nosotros que estamos en la privada lo sabemos, que hay unas condiciones de financiación en temas investigativos, en temas de desarrollo y de recursos que lo tienen la pública más que la privada. Entonces ahí hay un consejo, y es que yo diría que más que el tipo de universidad o la universidad si es pública o privada, es mirar hoy frente al mercado laboral y frente a las condiciones hoy del mundo, cuáles son esas profesiones que se están requiriendo y dónde están esas profesiones. Si yo le hablo de que ya hoy hay aprobada una carrera nueva en una universidad como la Pontificia Bolivariana que se llama Ingeniería de Ciencia de Datos, eso hace 3 años, 5 años no era posible hablar sino de una ingeniería en sistemas. Entonces hoy se habla de la importancia de la cientificidad en los datos, se habla de la Big Data, se habla de la inteligencia de las cosas, se habla del Internet de las cosas. Entonces son una serie de temáticas nuevas que van apareciendo en esta cuarta revolución industrial, que más que decir que lo público, lo privado, es donde estamos actualizando ese portafolio de programas para que podamos encontrar otro tipo de alternativas, llámese pública o privada, pero que sí sean unos programas hoy que se están pensando en términos del futuro cercano que ya tenemos. Sí, siempre está ese tema de dónde va a estudiar mi hijo, en una privada o en una pública. Es que yo ahí difiero un poco de Juan, porque lastimosamente también tenemos un contexto social que nos ha cambiado mucho. Yo estudié en una universidad pública, en la Universidad de Antioquia, y vivo enamorado de la de Antioquia. Y las apuestas allí de formación para mis hijos es obviamente una institución pública, ojalá en la de Antioquia también. Pero lastimosamente hay unos fenómenos que afectan también la dinámica de la educación superior. Si miramos el recorrido de cuando un estudiante inicia y debería terminar, en las instituciones públicas se están demorando 1 o 2 años más por los efectos de estas contingencias sociales que lastimosamente también afectan toda la dinámica desde el punto de vista de la educación superior pública. Que si miramos en el contexto de los 80, en los 90, los referentes eran la Antioquia, la Nacional, la del Valle, que aún se mantienen. Pero ya si lo miramos también en términos de calidad y la cobertura, hay una serie de instituciones que están emergiendo, están los Andes, la Javeriana, el Rosario, que se están planteando también como un paradigma de calidad internacional, que es un elemento también de gran beneplácito para nuestra sociedad, porque empieza también a
atomizar el acceso a la educación superior. Pero aparte de ello, hay otra serie de instituciones de gran calidad que no tienen la suficiencia de recursos, pero hacen una transformación social muy importante. La universidad que represento, la María Cano, el 90% de los estudiantes que tenemos allí son de estratos 1, 2 y 3. La transformación que nosotros hacemos de esas familias para que don Guillermo pueda encontrar una institución de calidad a bajo costo es una oportunidad también inmensa, que los mecanismos de financiación son mucho más expeditos allí. Entonces, ahí hay una amenaza para lo público, que es todo el tema de los movimientos sociales, que lastimosamente también ha afectado un poco su normal desarrollo académico, que es un aspecto importante también para mediar allí esas tensiones. Pero el otro elemento también de las privadas, que hay unas privadas que vienen emergiendo con grandes capacidades y que están haciendo una sana competencia, sobre todo para la visibilidad y la calidad del sistema. La educación para el trabajo, cuando usted ahora hablaba sobre el SENA, decía la gran cantidad de oportunidades que hay para ir formándose y luego ir escalando diferentes niveles en su formación. ¿Es fácil acceder al SENA? ¿Los programas están ahí fácil para que don Guillermo pueda hacerlo o necesita que don Guillermo y su hijo generen muchos trámites para poder lograr capacitarse y tener educación para el trabajo? Yo identifico en el SENA una institución que ha vivido un proceso de transformación muy positivo en estos últimos años. El SENA venía de una crisis financiera muy compleja en los gobiernos anteriores y hoy aparece el SENA como la primera entidad en reputación en el actual gobierno. Y eso es muy significativo por la cobertura, por los programas, por las alianzas que se están realizando. Ver a un SENA hablando con las grandes multinacionales del mundo para formar en competencias laborales para el mundo del trabajo, con los nuevos requerimientos en oficios que se necesitan hoy, eso es muy positivo. Y en estos últimos 2 años encontramos a un SENA nacional y lógicamente en las regiones donde se están vinculando a estos nuevos conceptos, como es el Valle del Software acá en Medellín, como es todo el tema de innovación educativa, como es todo el tema de la cuarta revolución o quinta revolución industrial. Es un asunto también de capacidad de conectividad, lógicamente, porque hay muchos temas virtuales en el SENA. Hay unos desarrollos regionales muy interesantes, donde el SENA también ha ido adquiriendo un ejercicio de descentralización, y lo ve uno inaugurando sedes alternas en la misma área metropolitana de la ciudad de Medellín o de acá de Antioquia. Entonces yo creo que es un ejercicio muy interesante, porque inclusive el SENA, y hay que destacarlo, también tiene formación universitaria. El SENA también tiene programas universitarios, tiene programas tecnológicos reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, en el SENA hay un híbrido muy interesante entre educación para el trabajo y educación superior, que lo convierten en un referente nacional e internacional. Y cuando uno habla del modelo SENA por fuera del país, ahí sí que ve el verdadero reconocimiento de esta entidad en el concierto internacional. Si un joven no accede a la educación superior, ¿está condenado a la pobreza? No digamos que está condenado a la pobreza, porque hay muchos elementos también de que se ofrecen en el entorno, lo decía allí Juan, el SENA también ofrece unas oportunidades, y quiero hacer un paréntesis, que me gusta cuando se menciona el SENA. Yo en mi época, en mi experiencia laboral en los 90, trabajé allí en el SENA, y están en un proceso de transformación de las competencias laborales muy anclado al modelo inglés y también copiando elementos del modelo alemán, que ya uno empieza a ver esos frutos de articulación de todo el sistema SENA de transformación para el trabajo, pero con calidad, articulado con las demandas del sector empresarial. Entonces es bonito ver hoy que el SENA está recogiendo ya esos frutos tan importantes y se convirtió en un actor muy representativo para toda la dinámica y el fortalecimiento del tejido empresarial. Y ahí es donde se constituye también una opción válida para acceder a la formación por parte de un estudiante. No digamos de que el estudiante, si no puede llegar a la educación superior, Está condenado a la está pobreza. condenado a la pobreza, pero sí eleva el acceder a la educación superior, sí eleva las probabilidades de éxito para cambiar su status quo, porque lastimosamente de los innovadores, de los creativos, de los que forman empresa,
muchos de ellos no pasaban por la universidad, pero si lo miramos en términos de cobertura, en probabilidades de éxito, es un porcentaje mucho menor. Entonces, sin querer a condenarlos, pero sí eleva las probabilidades de éxito. El acceder a la educación superior como un sinónimo también de salir de la pobreza. Los invito a que veamos esta nota, ese modelo que tiene el SENA, que bien lo decía usted, bien importante mostrarlo al exterior de cómo funciona esa educación para el trabajo. Aquí está. Hablamos de la educación superior aquí en Ágora a través de Teleantioquia y quedamos con varias variables y no hemos tocado tal vez la fundamental y es la de la docencia. Hablemos de nuestros profesores, hablemos de nuestros maestros, la calidad de ellos y cómo invertimos para que se formen y logren transmitirle lo que queremos que aprendan esos estudiantes, esta educación de la que hablamos, la educación superior tan importante como motor del desarrollo de nuestro país. Calidad de la docencia en Colombia, ¿cuál es? La calidad de la docencia en Colombia, si las universidades están bien es porque hay buena docencia, lógicamente, con dos características. Primera, los niveles de exigencia hoy para ser docente universitario, sobre todo en las instituciones o programas acreditados. Para acreditar un programa en alta calidad, nuestros docentes tienen que tener ya un nivel de formación de maestría o doctorado. Y eso lleva a que el docente tenga que investigar, tenga que generar nuevo conocimiento. Anteriormente nuestras universidades estaban llenas de docentes solamente con un pregrado y de pronto una exigencia de especialización. Hoy se dice, si usted quiere estar como docente en la universidad, tiene que tener un nivel de maestría o doctorado. Lo otro importante para mí en la calidad de la docencia, el vínculo con el sector real de la economía o del sector real. No pueden ser docentes solamente enclaustrados en el campus universitario. Para mí los docentes tienen validez y ahí habría una mayor calidad si hay un vínculo de esos docentes con esas experiencias y esa relación con el sector. Pero indiscutiblemente también las mejoras en las condiciones económicas de los docentes. La docencia universitaria no puede ser un escampadero para alguien que se quedó sin trabajo o para alguien que ya terminó su actividad y simplemente yo voy a terminar mi vida laboral o profesional siendo docente o voy a ser profesor mientras me resulta algo distinto. La docencia tiene que ser una vocación, la docencia tiene que ser un deseo y un proyecto de vida y por eso cuando se asume con verdadera responsabilidad hay todo un recorrido para garantizar esa calidad. Pero muchas veces, y mientras en nuestra universidad se mantenga tanta figura del profesor de cátedra solamente, o el docente de taxi que va de una universidad a otra atendiendo por horas, pues ahí no se puede garantizar una verdadera calidad. Creo que es importante el vínculo con lo real, el vínculo con el sector empresarial o el sector industrial o el sector en el que se mueva de acuerdo a la profesión, pero también el desarrollo formativo e investigativo y sobre todo la generación de conocimiento para que no sea solamente un transmisor de información. ¿Su concepto sobre los docentes? Que yo creo que hay un elemento que ha sido, marcó una ruptura, que fue la ley 30 y especial lo de los procesos de acreditación y calidad de la educación superior. Si lo miramos en el ejemplo del 2010, a mí me gusta mucho mirar las cifras, obviamente por mi formación de economista. En el año 2010, por ejemplo, teníamos en el sistema de educación superior alrededor de 134.000 docentes y el 38% era de pregrado, el 22% tenía la maestría, el 22%, y solamente un 4% con doctorado. Y los otros restantes allí que me faltan en el Pareto, la especialización, que era un tema muy básico, es decir, estamos hablando de una formación profesional centrada en la docencia, por la misma condición profesional. A hoy ya tenemos una torta completamente invertida. Es un 20% escasamente de profesores con nivel de pregrado. La formación de maestría que es tan importante para no solo el desarrollo académico, sino también científico y tecnológico, tenemos un 40% ya de profesores que se vienen fortaleciendo y ampliando. La formación de doctores ya pasa de un 4% en el 2010, ahora está hablando de un 9%. Se ha mejorado ostensiblemente, pero
obviamente todavía nos falta y estamos hablando ya que el sistema de educación superior en todas esas fechas ya tiene 161.200, es decir, un crecimiento más o menos del 50% allí, que favorece mucho también la calidad y la cobertura. No obstante allí, si lo miramos en términos de formación doctoral, que son los llamados a generar los desarrollos técnicos y tecnológicos de avanzada, solamente Colombia tiene 16 doctores por cada 1.000.000 de habitantes, Estados Unidos tiene 200, es decir, todavía nos falta una brecha muy amplia para desarrollar, sobre todo en esa calidad de la formación de nuestros docentes, para garantizar estas transformaciones que requiere el sistema para transformar la sociedad. Juan Carlos, gracias por venir, también a don Jorge por estar aquí entregándonos sus puntos de vista. Y pregunta final, ¿confía usted en que la educación superior en Colombia seguirá aportándole a nuestro país la suficiente información, formación, dedicación para que nuestro país siga desarrollándose? La educación tendrá que ser la estrategia fundamental y la plataforma de cualquier gobierno. Cuando alguien afianza su proyecto político y de país en la educación, con referencias de otros países que ya lo hacen así, con seguridad habrá futuro. Pero tiene que ser una voluntad y un compromiso de país a largo plazo. La inversión en educación, no la educación como un gasto, sino como una inversión. Misma pregunta, ¿confía usted en la educación superior? Deberíamos de hacer un gran pacto estratégico por la educación para transformar este país y la sociedad. Hay muchos elementos culturales y de nuestra cultura ciudadana que indudablemente nacen desde la casa, pero las tenemos que transformar también desde la educación superior y no solo la formación académica y profesional, la formación científica. Colombia todavía hoy por hoy en participación del PIB es apenas el 0.24% del PIB en desarrollo de ciencia y tecnología que se marca en la educación superior. Costa Rica tiene el 1.5%, Israel tiene el 5% de su porcentaje del PIB. Entonces, si hacemos ese gran pacto estratégico por la educación superior para transformar la sociedad y que sea de una visión de largo plazo, obviamente vamos a hablar en un 30, 40 años de otro país completamente diferente como lo soñamos. Conceptos que sirven para que usted en su casa continúe con esta plaza pública, con este ágora, hablando sobre la educación superior. Gracias por venir y ustedes con la suficiente información para que también puedan compartir en familia cada una de las opiniones y cada uno de los tópicos que se trataron en este programa en el día de hoy. Gracias por sintonizar Teleantioquia. ¡Qué emoción!